sigue haciendo lo mismo, sigue generando estas alianzas regionales, como también siguen callando y siguen generando silencio en el caso, por ejemplo, de victorias que ya son irrefutables, como en el caso de Perú. Hoy estamos viendo también en ese otro extremo, y ya me dirás qué opinión te merece la victoria de Pedro Castillo, que hoy viene a poner en el centro de la mesa que, a pesar de no ser un personaje que tuvo, digamos, revuelo, que tuvo los medios de comunicación, ni las herramientas, ni siquiera tenía cuenta de Twitter para la primera vuelta presidencial, logra acabar con esta inestabilidad política primero, esperemos, y después también logra hacer a un lado al fujimorismo que representaba todos estos gobiernos neoliberales en América Latina, uno de los más reacios, un país bastante complicado, Perú, y que en ese sentido hoy los gobiernos, más que los gobiernos de derecha, organismos como la OEA, tampoco hacen presión para reconocer los resultados, guardan silencio. En el caso de Perú, vemos a una OEA ausente que no está pidiendo el reconocimiento de la victoria de Pedro Castillo, así como en su momento, no solamente la derecha, ¿no?, aquí en México presionaba para que se reconociera a Biden como presidente de Estados Unidos, sino también la OEA, todos estos personajes operando también en torno u omitiendo la victoria de Pedro Castillo en Perú. ¿Qué opinión te merece también eso, Ben? Sí, la hipocresía es muy obvia, ¿no? Además, la OEA nunca habla de la dictadura en Haití. Haití, que es otro miembro, y ahora hay una dictadura real, una dictadura horrible, violenta. Además, la OEA no ha dicho nada en contra del gobierno, el régimen de Colombia, que está masacrando, asesinando a los manifestantes pacíficos. Y además es increíble, la OEA y el gran golpista, el jefe golpista, el Magro, que otra vez tengo que repetirlo, un arquitecto, un autor del golpe de Estado fascista en Bolivia, un golpe de Estado contra un gobierno que fue elegido democráticamente. Y ahora la OEA, de hecho, el Magro se reunió varias veces con funcionarios de nivel muy alto de Colombia y no ha dicho nada sobre la violencia, no solo, o sea, el gobierno de Colombia, el gran amigo, el gran hermanito de Estados Unidos, ha asesinado a decenas de manifestantes, pero además, pero no solo es una cuestión de asesinatos, hay cientos de manifestantes que fueron desaparecidos solo en un par de meses, como 2, 3 meses en Colombia, y la OEA nunca habla de eso. Entonces la hipocresía es increíble. Y hay figuras como mostraste Krausa y los demás ahí en México, la oligarquía mexicana, las élites neoliberales. No hablan nada, no dicen nada de la violencia en Colombia, no dicen nada del intento de hacer un golpe de Estado suave, un golpe suave por parte de Keiko Fujimori en Perú. Ella está tratando de robar la elección, no tiene pruebas. Ella está tratando de hacer fraude, quiere hacer fraude mientras sostiene que supuestamente hubo fraude, no hay evidencia. Entonces, la hipocresía no se puede, o sea, es increíble. No, no hay palabras. Y además, cuando dicen que Nicaragua supuestamente es una tiranía, son las mismas personas que apoyaron la dictadura en Bolivia. La gente que le criticó al gobierno de Andrés Manuel, diciendo que Evo Morales no debe estar en México y los demás funcionarios de Bolivia no deben estar en México, y supuestamente México se está metiendo en la política interna de Bolivia. Ellos apoyaron un golpe de Estado militar contra un gobierno civil elegido democráticamente en México. Y ahora ellos están diciendo que el gobierno socialista, progresista, antiimperialista de Nicaragua, que fue elegido democráticamente, supuestamente es una tiranía. Es obvio, la hipocresía es obvia. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la oligarquía, son las élites y solo están defendiendo sus intereses económicos y políticos.
Yo creo que ahí podemos hablar, ¿no? Horas y horas de cómo está entretejido todos estos personajes y cómo durante la última década especialmente han tenido roles fundamentales tanto el gobierno de Estados Unidos como estas organizaciones, la hipocresía de la OEA, la hipocresía de actores, que en algún momento aquí creo que incluso se minimizaba porque era tan fuerte la agresión hacia Venezuela que aquí en México prefería o abstenerse la izquierda de hablar de ello o simplemente omitirlo o darle el derecho de la duda, ¿no? A Juan Guaidó, y que ahora yo creo que esto ha sido fundamental, esta actuación de un Almagro en el golpe de Estado en Bolivia, como para entender de qué iba, ¿no? Fue tan descarado lo que ocurrió en octubre del 2019, diciendo primero que era un fraude, después dudando de las elecciones mismas, a pesar de que era de sentido común, por decirlo menos, que llegaban los votos de las zonas rurales más tarde, diciendo que eso era sui generis, que eso no había pasado nunca, cuando en realidad era la constante, incluso en las votaciones en Bolivia, y después obligando, ¿no? Y de la mano de las Fuerzas Armadas, policiales, exigiendo la renuncia de Evo Morales, a todas luces era un golpe de Estado, y eso desnudó mucho el rol de un Luis Almagro al frente de la OEA. Y ahora es aún más consternante porque así como ya tenemos pruebas claras de lo que ocurrió en contra de Lula da Silva, en contra del mismo Evo Morales en aquel momento de las elecciones de octubre del 2019 en Bolivia, lo que hemos visto en contra de Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, ahora vuelven a salir más audios justamente de un medio que también filtró audios y que fueron fundamentales para la libertad de Lula da Silva, ese medio de Intercept, que bueno, ahora sacan unos audios en donde se estaría orquestando una especie de segundo golpe de Estado, una vez que ya a un año del golpe en contra de Evo, Luis Arce Catacora, quien es el actual presidente de Bolivia, en ese momento en el que iba a asumir la presidencia, en ese momento se buscaba nuevamente desestabilizar. Sin embargo, creo fue el voto masivo por parte de la población que le dio la victoria con más del 50%, lo que los hizo repensar su estrategia en esos momentos. Aquí, bueno, el público de Sin Censura estuvo muy al tanto, estábamos cubriendo justamente las elecciones cuando en ese momento se nos tachó. Bueno, ahí estabas tú, Ben, como parte de esa cobertura. Estaban tus compañeros, Max, Ania, de este medio de Grayson, en el cual trabajas. Estábamos varios de nosotros y se nos tachó de observadores comunistas, de desestabilizadores. En ese momento también se me acusa de querer confundir y desestabilizar a las Fuerzas Armadas. Tuvimos que salir, fueron momentos muy tensos. Para poner en contexto a la gente, estábamos afuera el día de las elecciones, afuera del Comando Central del Movimiento al Socialismo, esperando los resultados que se habían tardado demasiado, que era algo que no era normal. Llegaron bastantes policías en un tono bastante acosador. Ben, al igual que otros compañeros, leyeron un pronunciamiento que como observadores podíamos hacer ya en ese momento. Sin embargo, se sentía esa presión, ¿no? Bajo una dictadura, claro está, como la que se vivía de Yanine Áñez, y en ese momento resulta que sí había comunicación entre el Departamento de Estado, entre el gobierno de Estados Unidos, la derecha absolutamente fascista, creo que ya no hay duda de que podemos decirle una derecha fascista en Bolivia, y que ahora vimos que ese gran digamos, lo que impidió en ese momento que se diera una especie de segundo golpe de Estado en Bolivia, pues fue la movilización popular que se dio en rechazo al golpe de Estado, un voto masivo a través de las urnas. Sin embargo, tú que estuviste ahí y que has visto estas revelaciones, ¿cómo te ha caído esta noticia de que en ese momento se podría haber gestado un segundo momento tal vez de violencia? Sí, pues este informe es importante, pero la verdad es que ya nosotros los periodistas ya sabíamos esto porque había mucha gente en Bolivia hablando de esto. Es probable que tú recuerdas cuando estábamos ahí en Bolivia, había gente hablando, había rumores, ¿no? Gente diciendo que están planeando otro golpe de Estado, otro golpe de Estado. Y de hecho se filtraron estos audios antes. Pero el problema es que teníamos los audios, pero no podíamos verificarlos, ¿no? No sabíamos si eran verdaderos, pero ahora estos periodistas o sea, trabajaron con expertos y científicos y ahora sí saben con mucha confianza, casi 99% de confianza, que sí, los audios son verdaderos y en los audios se escucha
la voz de Luis Fernando López, que fue el ex ministro de Defensa del régimen golpista de Bolivia. Y él estaba planeando otro golpe de Estado para que el movimiento al socialismo, el MAS, el Partido Progresista de Evo Morales, para que no volviera al poder democráticamente. Y de hecho, ¿por qué no sucedió? Porque, o sea, yo esperaba, la verdad es que cuando yo estaba ahí en el país, y tú también, muchos de nosotros esperábamos otro golpe de Estado, porque no creíamos que el régimen golpista estuviera a favor de la democracia, y que la verdad es que había muchas divisiones dentro del Estado, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército. Entonces, según el informe, había jefes del ejército que querían hacer el segundo golpe de Estado, pero no pudieron porque había otros soldados, había otros jefes del ejército y la policía que quería como respetar el voto, ¿no? Y el voto del pueblo, la voz del pueblo. Entonces, yo creo que es otro ejemplo del poder del pueblo organizado en Bolivia, porque no solo ganaron la elección en un triunfo contundente, con más de 55% del voto, sino el pueblo boliviano organizó muchas huelgas, muchas protestas, porque recordemos que el régimen golpista de Bolivia canceló la elección 2 veces antes. Había cancelado la elección 2 veces antes. Entonces, cuando por fin hubo una elección en octubre del año pasado, solo fue gracias al pueblo, gracias a los sindicatos, porque Bolivia es un país con muchos obreros organizados, con muchos sindicatos, es un país muy bien organizado. Entonces, es otro ejemplo de que este ejército, con el apoyo de Estados Unidos, tenemos audios que muestran que este ministro de Defensa estaba hablando con sicarios, mercenarios de Estados Unidos para hacer un golpe de Estado. Todo fue planeado, pero no pudieron porque no tenían el apoyo ni en el propio ejército. Es un ejemplo del poder del pueblo. Totalmente de acuerdo.